A continuación, Canal UNE. ¿Qué tal, amigos televidentes de nuestro programa Empresas que nos unen, el programa de los éxitos empresariales? Bienvenidos a esta emisión en la que en la primera parte vamos a estar hablando sobre proyectos, ejecución, priorización, qué es lo que hay que tener en cuenta para que un proyecto sea altamente exitoso. Por eso hemos invitado a un especialista en el tema, él viene de planning y es Carlos Alberto Mejía Cañas. Y en la segunda parte, Netux, es una historia empresarial de una firma de tecnología que nos trae Paola Rueda. Vamos a la frase empresarial del día y entramos en materia. Carlos Alberto, bienvenido a nuestro programa de Empresas que nos unen. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu invitación. ¿En qué proyectos anda? En muchos, por supuesto, de todas las empresas que atendemos y asesoramos, las cuales en su realización empresarial tienen que ejecutar continuamente proyectos diversos de transformación empresarial, de crecimiento, de desarrollo, de emprendimientos que se realizan continuamente a nivel empresarial. Bueno, empecemos por hablar y por definir. La idea es que ese tema sea muy pedagógico para los televidentes de todo el país, Carlos Alberto. Entonces empecemos por definir qué es un proyecto. Un proyecto es una realización compleja que una empresa se empeña en construir, en desarrollar, en transformar, hasta lograr un resultado final que se propone con el proyecto. Generalmente proyectos de transformación tecnológica, proyectos de desarrollo de productos, proyectos de innovación, proyectos de crecimiento y de expansión son frecuentes a nivel empresarial y todos ellos se conciben bajo la idea de una realización especial que implica la destinación de recursos, tiempo, capacidades específicas para la realización y que permiten en un tiempo determinado el logro de esa realización que transforma la empresa. Carlos Alberto, yo creo que también es imposible aclarar qué no es un proyecto, porque en estos días, por ejemplo, me encontraba con un amigo gerente y me decía, es que en estos días le dije a la secretaria, la vi como muy ocupada y le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, no, es que estoy en un proyecto. Y digo, ¿cuál es tu proyecto? No, es que estoy escribiendo aquí una cotización. Entonces a veces se confunde lo que realmente sí es un proyecto con actividades diarias y transversales del accionar de la compañía. Por supuesto, un proyecto no es la cotidianidad, lo que hacemos continuamente, generalmente, habitualmente en nuestro trabajo, en nuestra función, no es un proyecto. Concebimos un proyecto como algo extraordinario, que exige la aplicación de recursos, conocimientos y destinaciones específicas para poderlo realizar y que frecuentemente, inclusive, se separa de la realización habitual de la empresa para poderse efectivamente ejecutar. Claro. En una capacitación reciente de la tertulia informática que existe acá en Colombia, Juan de Dios Londoño, también especialista mucho en el tema de proyectos, él decía, es que este tema no es nuevo, aunque parecería que ahora se habla mucho de proyectos, pero Dios, por ejemplo, hizo el primer proyecto que fue construir el universo. Y decía, ahí tenía un tiempo específico de 7 días. Y de ahí en adelante la humanidad tiene muchos proyectos, las pirámides de Egipto, la Biblioteca de Alejandría, y hay infinidad, ¿no? Por supuesto, muchos. Toda la vida han existido proyectos, todas las geografías, las culturas, los estados, las empresas, los empresarios, las mismas personas, de alguna manera en nuestra vida realizamos proyectos de construcción, de desarrollo, de transformación, de mejoramiento, de niveles de competitividad, de innovación, tales que nos permitan que una empresa desde un estado inicial se transforme en un estado final superior, o una región, o un estado que emprenden esos proyectos. Carlos Alberto, vamos a empezar a desmenuzar, a desgranar cuáles son esos factores claves para que un proyecto en una compañía sea altamente exitoso. Lo primero es tener muy claro cuál es el objetivo del proyecto. Un proyecto que no se define muy bien en sus objetivos y alcance tiene la tendencia a perderse en el tiempo. Primero, saber para dónde voy. Saber para ¿Qué es lo dónde que quiero voy, con el proyecto? con mucha concreción, con mucha exactitud. ¿Qué quiero lograr con el proyecto? Una vez definido el qué quiero lograr, tengo que establecer qué metas me propongo obtener, qué etapas voy a desarrollar, qué calendarios voy a cumplir y qué recursos debo tener para efectivamente ejecutar.
Si un proyecto contiene estos elementos, ya tenemos la materia prima necesaria para empezar una ejecución. Cualquier elemento de estos que he mencionado, o los recursos, o las metas, o los objetivos, o los calendarios que no estén bien definidos, tendería a conducir al proyecto a situaciones de vacío, en las cuales estamos ejecutando, pero no logrando. Claro. La efectividad de un proyecto consiste en la realización paulatina, constante, continua de las metas, de las etapas, de los cronogramas que el proyecto se propone para que finalmente sea exitoso. Carlos Alberto, hablemos sobre el tema de la gerencia del proyecto, el liderarlo, el sacarlo adelante, porque a veces las empresas tienen el proyecto, pero como que no le asignan el personal, entonces el proyecto se queda en anaqueles mucho tiempo. Frecuentemente cometemos el error de pensar que las personas que están trabajando en la cotidianidad simultáneamente pueden ejecutar los proyectos. Se requiere frecuentemente también, para poder realizar un proyecto exitosamente, concebir la idea de la gerencia de proyectos. Tener una persona responsable, separarla de su función habitual y encomendarla a la realización del proyecto, para que de esa manera se garantice su total dedicación. De lo contrario, personas que están comprometidas con el día a día difícilmente podrán ejecutar un proyecto. Carlos Alberto, ¿qué errores se cometen frecuentemente a la hora de hacer proyectos? El primero es no tener las competencias idóneas, la persona adecuada, y uno de los errores frecuentes que cometemos es pensar que alguien que lo hace bien en la cotidianidad también lo hace bien en un proyecto. La disciplina de proyectos requiere talantes, habilidades, competencias, características un poco diferentes de la cotidianidad. Son personas con disciplina de programación, con capacidad analítica, con un sentido muy racional, con una forma muy profesional de enfoque de la labor que van a realizar. Por lo tanto, no basta ser bueno en la cotidianidad, se tiene que ser bueno para la gerencia de proyectos. Esa es quizás la primera característica que podría inducir a errores. La segunda es no planear adecuadamente el proyecto. El éxito de un proyecto está en su planeación previa. Un proyecto, si inicia bien, tiene la pretensión de terminar bien, pero si un proyecto comienza con el pie izquierdo, claro, difícilmente podrá ser exitoso. El planeamiento de los proyectos es una etapa muy exigente que debe anticipar todos los hechos del proyecto, inclusive las incertidumbres que el proyecto pueda tener, que por ser incertidumbres no todas pueden programarse, pero sí pueden precaverse. Siempre podemos pensar qué pasa si en el desarrollo del proyecto enfrentamos situaciones de esta u otra naturaleza que tengamos que anticipar y poder programar cómo salvarlas, cómo superarlas, cómo enfrentarlas para no comprometer el éxito del proyecto. Carlos Alberto, hay un aliado indispensable hoy en día para una adecuada ejecución de un proyecto y se llama la tecnología. Hay software que favorece ese tipo de cosas. ¿Cómo es el análisis que usted hace sobre eso para que aprovechemos todo eso que nos ofrece la vida moderna? Casi que sin tecnología no podríamos ejecutar muchos proyectos por su complejidad, por los recursos que involucran, por la cantidad de personas, por la cantidad de actividades que se desarrollan. La tecnología, y ya hay mucha desarrollada específicamente para la construcción, el mantenimiento, el gerenciamiento y el desarrollo de proyectos, que deben ser incorporadas específicamente por las empresas para poder gestionar exitosamente las etapas, las metas, los costos, los logros, los hitos, los diferentes aspectos que el proyecto conlleva y los diferentes recursos que están allí involucrados. Hay algo muy importante, Carlos Alberto, y es el tema de la priorización, porque sabemos que obviamente una empresa, dependiendo de su complejidad, no solo maneja uno, sino que puede manejar varios proyectos de manera simultánea. A ver, el mundo sería muy feliz si las empresas se enfrentaran solamente a un proyecto cada vez. El problema es que frecuentemente nos enfrentamos a varios proyectos simultáneos e inevitablemente tenemos recursos escasos. Ante esa situación, las empresas tienen que realizar ejercicios de priorización tales que nos permitan determinar cuáles deben ser primero, cuáles deben ser posteriores, y estos ejercicios conllevan una disciplina, una técnica de verificar primeramente las precedencias. Si hay un proyecto que debe ejecutarse antes que otro, por supuesto entendemos que su ejecución es secuencial. Primero el que se debe hacer
y luego el siguiente. Hay aspectos que son de orden legal, hay proyectos que se derivan de aspectos legales y por lo tanto tendrán que ser en un orden mandatorio de cumplimiento legal. Hay otros proyectos que atienden a aspectos estratégicos. La empresa se propone lograr niveles de competitividad, niveles de posicionamiento, niveles de diferenciación en el mercado. Eso hace que esos proyectos tomen extrema importancia dentro de la ejecución. Hay otros que son de desarrollo interno. Y en general, así vamos jerarquizando los proyectos que se tienen dentro de la empresa. Pero al final los determinantes más importantes surgen de la capacidad humana, la capacidad financiera y la capacidad técnica para poder enfrentarlos. No siempre están disponibles, no siempre los recursos humanos necesarios están adecuadamente dispuestos para ejercer todos los proyectos, ni los recursos económicos o los recursos técnicos necesarios. Por lo tanto, a más de la priorización por la importancia del proyecto, es necesario tamizar los proyectos según la capacidad económica, la capacidad técnica y la disponibilidad humana, o de lo contrario, finalmente los proyectos no se van a poder conducir con el éxito que está programado para ellos. Carlos Alberto, finalmente, ¿por qué es importante en algunas oportunidades apoyarse en firmas de consultoría especializadas en el tema de proyectos, como el caso suyo de Planning? Gracias por la pregunta, porque justamente tenemos esa experiencia. Hemos sido líderes de proyectos en diferentes empresas en nuestro trabajo profesional y hay ciertas claves, ciertos elementos, ciertos trucos, ciertas matices y características, incluso enfoques personales de liderazgo, motivación, conducción de los grupos de trabajo, que son necesarios para el éxito del proyecto. No todo es programación, ni matemáticas, ni números, ni cifras. Muchas veces la motivación, el acercamiento, el liderazgo que se ejerza sobre las personas hace mucho en favor de la realización exitosa del proyecto. En esa experiencia participamos los consultores que hemos desarrollado a través de la vida profesional muchos proyectos exitosos. Bueno, Carlos Alberto, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes del programa de Empresas que nos unen del Canal UNE este tema tan interesante de los proyectos. Muchísimas gracias por la invitación y espero que todos los televidentes saquen mucho provecho. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con la segunda parte de nuestro programa.